Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya estamos casi al final de nuestro curso. Sin duda va a ser de mucha bendición. Son de las clases creo que más importantes, dado que ya estamos finalizando y vamos como que aplicando todos los conocimientos que hemos adquirido todo el curso. Pero antes de iniciar vamos a hacer una oración. Le pido a Lady que dirija la oración en esta ocasión. Oremos. Padre bueno y amoroso Señor, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar a través de este medio. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que estemos concentrados, que tú dirijas al hermano José para instruirnos en la clase de hoy. Gracias te damos por los que pudimos conectarnos y te pido, Señor, que nos ayudes a perseverar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la oportunidad. Amén. Bien, lo que vamos a ver hoy en el libro de David Hales lo titula como la reflexión teológica, que para su libro es el capítulo 3. Sin embargo, nosotros vamos a estar topando igual otras fuentes para referirnos al mismo tema. En este caso, sería pues del diagrama, sería el punto número 2 de nuestro diagrama para la cuestión de la aplicación en nuestra vida. Ahora vamos a explicar qué es la cuestión. Tato nos lo explicaba, son 3 clases que tenemos, la de hoy y 2 más. La próxima semana vamos a ver la cuestión de la aplicación y en la última semana, dentro de 15 días, estaremos viendo ya un pasaje aplicándole todos los pasos, como una especie de ejemplo. Empecemos entonces con la reflexión teológica. En este caso, recordemos la cuestión de la exégesis y veíamos cómo cruzamos del texto a nosotros ahora. Veíamos que esa parte no es muy sana, porque es la parte quizás que muchas personas utilizan, la forma de predicar de muchos predicadores famosos y muchos inclusive de nuestra iglesia, pero que no es del todo sana, porque solamente utilizan ciertos elementos para aplicarlos en nuestra vida y suenan bonitos, pero al final no hay esencia, no hay teología, no hay un trabajo profundo. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo de exégesis. Dentro del trabajo de exégesis es todo lo que hemos estado haciendo a lo largo del curso prácticamente. Desde la clase 2 hasta la semana pasada hemos estado trabajando el texto. Es decir, le hemos observado al texto los detalles, tanto lo que está dentro como fuera de él. En el caso del contexto histórico, hemos visto la parte cultural, la cuestión del autor, la cuestión de la audiencia. Propiamente en el texto hemos visto el contexto literario, es decir, a qué género pertenece, el pasaje, cómo encaja dentro del libro, dentro del capítulo. Hemos estado hablando acerca de los detalles, de las oraciones, las frases, cuáles son las ideas principales, las ideas subordinadas, los contrastes. Hemos visto las figuras retóricas, hemos visto todos aquellos detalles. Y aquí es donde muchos igual pueden estar conformes con lo que han hecho, y está bien, es decir, es un trabajo arduo, un trabajo que da tiempo. Para los que quizás están nuevos, quizás les puede tomar ciertos días, ciertas semanas. Para alguien quizás que ya está predicando constantemente puede ser más de horas, pero no deja de ser complicado. Y el problema es que si nosotros nos quedamos con eso y decimos, ya estoy listo para predicar, podemos conocer tan bien el texto que podemos nosotros enseñarlo tan bien que podemos caer en moralismo o en legalismo. Es decir, hemos conocido tanto el texto que lo aislamos y no predicamos del evangelio propiamente. Es decir, si estoy predicando un texto del Nuevo Testamento, quizás sea más fácil. Si estoy hablando de uno de los evangelios, puede ser más fácil, pero no necesariamente que esté predicando yo el evangelio. Y en la medida que me voy alejando más del Nuevo Testamento, es decir, me acerco más al Antiguo, va a ser más complicado. De tal manera que, por ejemplo, alguien que esté predicando los 10 mandamientos y solamente se queda en la exégesis, puede predicar los 10 mandamientos de una forma tan legalista, ¿no?
Entonces aquí es donde entra lo que vamos a aprender hoy, que es cómo llevar ese pasaje antes de predicarlo, porque aquí es como que parece que ya conozco todo, conozco al autor, conozco a la audiencia, conozco el contexto, pero debo de conocer un contexto mayor. Debo de ver cómo ese texto, ese pasaje está dentro de la historia de la redención. Y esto me lleva entonces a que la exégesis no es suficiente. Hecha de forma aislada, la exégesis sola puede llevar a un estudio moralista o meramente legalista. Lleva entonces a lo que es la reflexión teológica. Es decir, todo lo que yo voy a predicar, una vez que haya terminado mi estudio exegético, debo llevarlo a la cruz. Debo hacer una reflexión de cómo mi pasaje encaja dentro de la historia de la redención. No importa si sea Génesis, si sea Apocalipsis. No importa si sea la primera carta de Juan, o si es Malaquías o el profeta Sofonías. No importa si es un proverbio o si es un salmo. No importa si es una parábola o si es un imperativo. Es decir, debo yo de pasarlo, filtrarlo por el evangelio. Debo llevarlo a la cruz. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿qué es la reflexión teológica? Bien. Debemos entonces ver que es una disciplina donde meditamos en el texto y ver cómo se relaciona con el plan de redención de Dios. El pasaje que estoy estudiando tiene que ver con una sola narrativa. Y eso nos lleva entonces a que la Biblia, de principio a fin, nos habla de una misma narrativa, de una misma historia, la historia de la redención. Por lo tanto, no importa si yo esté de este lado del Antiguo Testamento o de este lado del Nuevo Testamento, la historia es la misma. La reflexión teológica es un ejercicio que plantea la pregunta: ¿cómo mi pasaje se relaciona con la Biblia como un todo? Específicamente con los actos salvíficos de Dios en Jesús. Les decía, hay pasajes muy complicados del Antiguo Testamento que uno dice, bueno, ¿cómo está Jesús aquí? Por ejemplo, cuando leemos bueno, la semana pasada estuvimos hablando de el quiasmo y veíamos que Génesis 11 es un quiasmo del 1 al 11, que es la historia de la torre de Babel. Y entonces muchos se pueden preguntar, ¿y dónde está Cristo ahí? ¿Cómo yo encuentro a Jesús en la torre de Babel? Pero, y es ahí donde muchos pueden, como ya conocen la cuestión exegética, pueden predicarlo tal cual y no encuentran la unidad dentro del mismo pensamiento que nos plantea el Evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar a Jesús en la Biblia. Y aquí alguien lo explica de la siguiente manera: Jesucristo en la Biblia. Por un lado vamos a encontrar a Cristo y por el otro a Jesús. Cristo es un título que hace referencia al Mesías, al Hijo de Dios, al prometido. Jesús es un nombre, es el nombre del Hijo de Dios encarnado. De tal manera que encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. No vamos a encontrar el nombre Jesús en el Antiguo Testamento, pero vamos a encontrar las atribuciones del Mesías, del Salvador. ¿Y desde dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar desde Génesis. Desde antes de la caída lo podemos ver en Adán. Después ya en el libro de Romanos se nos va a hablar del primer Adán y se nos va a hablar del segundo Adán, haciendo referencia a Cristo. En la caída, como promesa, en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 15, cuando se habla de la descendencia de la serpiente versus la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer habla precisamente de Cristo, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás, y hace una alusión a algo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí encontramos a Cristo. Lo podemos encontrar en otras figuras, por ejemplo, cuando Pablo, por ejemplo, hace alusión cuando el pueblo de Israel tiene sed y clama por agua, y recordarán ustedes cuando Moisés golpea la roca, y dice Pablo ya en 1 Corintios que aquella roca era Cristo. Entonces encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿O qué decir cuando la Biblia nos habla
de aquel que iba a venir, los profetas. Están hablando de Cristo. Es decir, desde el Antiguo Testamento encontramos a Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús. Todo lo que es los evangelios nos hablan de los milagros de Jesús, su misterio, su vida terrenal, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y todo lo que es el resto del Nuevo Testamento, las cartas, hasta el libro de Apocalipsis, nos hablan de Jesucristo. Entonces, está Cristo, Jesucristo en la Biblia. Y eso no es un invento. Si tienen sus Biblias ahí a la mano, pudieran ir conmigo a el Evangelio de Lucas, en su capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24, versículos, bueno, es del versículo 13 hasta el versículo 35. El contexto es: Jesús ha resucitado, va camino a Emaús, y de pronto se encuentra a unas personas allí, y Jesús le empieza a cuestionar. Ellos todavía no reconocen a Jesús, y le empieza a hablar de lo que había acontecido. Y él le dice: bueno, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabes lo que ocurrió, no? Y Jesús le empieza a decir, bueno, que era necesario lo que iba a pasar con Jesús, con él mismo. Iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar. Pero es interesante ver desde el versículo 25, dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús estaba confrontando a aquellos varones. Pero es interesante ver lo que dice el versículo 27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos, ojo con eso, todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es decir, Jesús lo que hizo fue hablarles a los caminantes de cómo la Biblia hablaba de él desde el Antiguo Testamento. De hecho, cuando aquí Lucas habla de todas las escrituras, el Nuevo Testamento no existía. El canon del Nuevo Testamento no estaba conformado. Se refiere al canon del Antiguo Testamento. Y todo aquel canon del Antiguo Testamento apuntaba a la persona de Jesús. Por lo tanto, nosotros, a la hora de predicar, tenemos que hacer uso de una misma historia, la historia de la redención, porque si no, nuestro mensaje solamente va a ser moralista. Vamos a estar hablando de lo que debes hacer y no comprendiendo cómo ese pasaje encaja dentro de la obra salvífica de Cristo. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Bien, David Hales lo que nos dice es que para encontrar a Cristo, no es que Cristo es que esté escondido en cada piedra, sino que lo que debemos hacer, en primer lugar, es buscarle en oración, que sea Dios quien nos guíe para que no sea algo alegórico, no sea que querramos encontrar a Cristo en cualquier lugar y solamente buscar cualquier pretexto para decir aquí está Cristo, ¿no? Y recuerdo que David Barceló, él en una conferencia hablaba de eso y decía, es como si nosotros, como algunos hablan, ¿no? De una estaca, una tienda de campañas y habla de la estaca, ¿no? Y de pronto dice, bueno, esa estaca representa a la cruz de Cristo. Y él decía, bueno, primero es mucha imaginación pensar que cada estaca es Cristo, o que apunta a la cruz de Cristo, y lo otro, que las estacas por lo regular, para las casas de campañas algunas eran de metal, entonces ya ni históricamente funciona la figura. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos con lo que nosotros, en esa parte de nuestro estudio. Requiere tiempo, requiere una reflexión y pensar lo que la Biblia nos enseña para ello. Ahora, ¿cómo hacer ese trabajo? Mire, y una de las cosas que nos enseñan tiene que ver con la teología bíblica. Debemos conocer algo de teología bíblica y el autor ahí va a mencionar algunos libros. Algunos los tengo, otros no los tengo. Por ejemplo, él menciona Evangelio y Reino. No sé si alguien lo ha escuchado, de Greg Goldsworthy. Es un buen libro que está cortito, pero nos da un panorama de la teología bíblica. De hecho, ahorita voy a utilizar un diagrama de él para que podamos ubicarnos dentro de
de la narrativa que él maneja. Y hay otro, ese lamentablemente no lo tengo en PDF, no está, pero aquí tengo este otro es cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Igual es del mismo autor. Lo acabo de conseguir en PDF, así que cuando envíe las diapositivas ahí se los voy a enviar. Igual utiliza muchos diagramas y eso hace que sea más fácil y da un ejemplo de cada género literario para que nosotros nos podamos ubicar. Entonces, esto igual nos va a ayudar. Ahora, no es que esto nos haga todo el trabajo, pero sí nos da un panorama y nos ayuda a comprender esta parte. Sujel Michelén, de parte de Dios y delante de Dios, él escribe un sermón. Y en cada capítulo, donde va enseñando algo en la parte práctica, va haciendo un ejemplo. Y ese ejemplo es el mismo sermón. El sermón se titula Dios en el banquillo de los acusados. Y hay un capítulo cuando habla de la preparación, igual él hace ese estudio de cómo ese pasaje, él utiliza un pasaje de Números, cómo ese pasaje encaja a lo largo de la Biblia. Él va a utilizar, por ejemplo, el libro de los Salmos, en el Salmo 95, que se vuelve a repetir la misma historia, y de ahí en la primera carta a los Corintios. Entonces, ahí igual enseña a él cómo trabajar esa parte. Entonces, igual para que le echen una ojeada al libro, será de mucha bendición. Y lo otro, el capítulo 3 de Predicación Expositiva de David Hales. ¿Ok? Bien, entonces de estos autores estoy utilizando para la clase de hoy, igual para que ustedes le den una revisada y puedan pues ejercitar este músculo, ¿no? Poder utilizar esos recursos y de la manera en que ustedes lo van utilizando cada vez más seguido, se les va a hacer más fácil encontrarlo, ¿verdad? Bien. Ahora, aquí entonces vamos a checar, creo que lo más básico cuando trabajemos un pasaje es ver la parte, no sé si han notado que en sus Biblias hay referencias. Si ustedes están en el Nuevo Testamento, van a encontrar referencias del Antiguo Testamento. Eso va a ser más fácil relacionarlo. Igual a la inversa, si estoy en el Antiguo Testamento, citas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo encuentro a Cristo en el Antiguo Testamento? Hay citas muy directas. Por ejemplo, aquí, Isaías 42, el versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, son pasajes que hacen una alusión directa a la persona de Jesús. Entonces, estos pasajes de cierta forma son más fáciles. Eso es como cuando aplicamos en el libro de Isaías acerca de la venida de Jesús, por ejemplo, para diciembre, ¿qué pasaje es el más conocido? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuál es el más conocido? Que usualmente lo aplican en diciembre. Ay, solamente viene a mi mente Gloria a Dios en las alturas, pero un texto no sé el tema. Ok. Bueno, pero ese en realidad es Lucas, cuando los ángeles y los pastores lo decían, ¿no? Pero no, es Lucas, Isaías 9, cuando dice todo el capítulo 9, versículo 1 al 7, y hace una alusión en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Es decir, son textos que son fáciles de ubicar a Jesús, o sea, hacen una alusión muy directa, son textos proféticos. Pues estos textos, les repito, hace que nuestro estudio sea más fácil en el sentido que estamos más familiarizados o encontramos una cita directa. El Salmo 69, por ejemplo, hace una alusión a algo que iba a pasar con el Señor Jesús en la cruz. En el versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces yo estoy leyendo o estoy estudiando el capítulo 69 de Salmos y encuentro este versículo,
¿Viene a mi mente quién? La cruz de Cristo. Malaquías capítulo 4, por ejemplo, del versículo 1 al 6, que es la última parte ya de Malaquías, concluye cuando habla del día de Jehová. Y el versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, de la misma forma, se habla de aquel día, del día de Jehová, y hace alusión al sol de justicia. Y la pregunta es, ¿quién es el sol de justicia? Es Cristo, ¿verdad? Ahora, algo que se me pasaba, y es que cuando nosotros hacemos esta parte de la reflexión teológica, no es que estamos desechando la parte histórica de nuestro pasaje, porque nuestro pasaje sí ocurrió, bueno, en el caso de que sea una narrativa, es algo que sí ocurrió. Entonces, hay primero un contexto inmediato, es decir, para las personas de aquel entonces. Eso no lo tenemos que perder de vista. Por ejemplo, si estamos leyendo el Salmo 69, debemos ver cómo, en el caso de los salmistas, David, por ejemplo, le ocurrieron tales acontecimientos. Fue algo que él experimentó, fue algo que él vivió. Pero a la misma vez, lo que él dice está inspirado por el Espíritu Santo de tal manera que ocurre en la persona de Jesús. Cuando nosotros leemos esto en los salmos, en los profetas, debemos ver que hay algo cercano. Porque, por ejemplo, cuando se habla en el caso de los que están en el cautiverio y que se habla de un tiempo mejor, es decir, habla de dos contextos. El primero, un contexto inmediato donde ciertamente les iba a ir bien, el día de Jehová, el día que Dios iba a hacer justicia, pero a la misma vez habla de algo futuro y apuntando hacia Cristo. Entonces, no olvidemos esa parte, porque si no, no le estaríamos haciendo justicia al texto. Bien, la otra ocasión estuve yo predicando, por ejemplo, en el Salmo, a ver, ya se me perdió el Salmo 130. Y este Salmo 130 es curioso porque, bueno, empieza a hablar aquí el salmista sobre la esperanza que tiene en Dios, y desde los primeros versículos hay una repetición de palabras, ya hay algunas figuras retóricas, pero a mí lo que me causó esa emoción y curiosidad a la vez fue cómo termina el Salmo. Bueno, de los versículos 7 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y concluye con el versículo 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vean aquí, está hablando de un tiempo donde Dios iba a redimir al pueblo de sus pecados. Pero también nos lleva a algo futuro. Porque miren, ¿dónde más se habla de esto? ¿No les suena parecida esas palabras en otra parte cuando dice, ¿y él redimirá a Israel de todos sus pecados? ¿Dónde más lo hemos escuchado? Ahorita no recuerdo. Ok, pero chequen la cita. Ahí, vuelvo al punto. Recuerden que hay una cita cruzada ahí. La parte inferior de su Biblia debe traer ahí donde más lo menciona. La mía menciona Mateo 1:21. Ok, vayan a cuando Mateo dicen de Jesús, ¿no? Que será su nombre Jesús, porque él redimirá a Israel de todos sus pecados. Exactamente. La cita es de Mateo 1:21. Y el contexto es cuando el ángel Gabriel se le revela en sueño a José y le dice que le deben de poner por nombre Jesús, porque él redimirá a su pueblo de sus pecados. Entonces, vean la dimensión en la que está hablando el Salmo 130. Porque el Salmo 130 nos está hablando de que es Dios quien va a redimir a su pueblo. Ahora, ¿cuál es ese Israel del cual habla el Salmo 130? ¿Será solamente el Israel geográfico? No, ¿verdad? Porque Jesús va a redimir
a su pueblo de sus pecados. Y entonces nosotros entendemos que el pueblo de Dios es uno compuesto por judíos y gentiles, de tal manera que el nuevo Israel es ese Israel compuesto por gentiles y judíos. Así que nosotros somos parte de ese Israel, de ese nuevo Israel. De tal manera que cuando nosotros estamos leyendo este Salmo 130, no solamente está hablando de aquel Israel del pasado, sino está hablando de aquel pueblo que Dios redimirá. Así que nosotros podemos encontrarnos en este pasaje y ver que Dios ciertamente ha redimido a su pueblo, pero que fue en la persona de Jesucristo. Entonces, se van dando cuenta cómo estos pasajes del Antiguo Testamento, a la luz del Evangelio, a la luz de la historia de la redención, van tomando un mayor sentido del que a veces nosotros le damos. Porque a veces nosotros solamente lo trabajamos de manera muy hermética, y debemos ver que ese texto trasciende y tiene una razón de ser. ¿Ok? A ver, bueno, hay muchos otros ejemplos, pero pues ya ustedes se van a ir dando cuenta. Repito, esos numeritos que vienen ahí, esas citas cruzadas, hay que prestar mucha atención. Ahora, otra forma de verlo es a través de las tipologías. Habrán pasajes quizás que no hay una referencia directa como estos, como los proféticos, que son, podríamos decir, los más sencillos de encontrar. Pero entonces, en las tipologías, allí debemos conocerlas. Primero, algunas personas, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura. De ahí que algunas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento van a tener una razón de ser para ese tiempo, pero de la misma forma van a apuntar hacia el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, a esas figuras se le conoce como el tipo. Para el Nuevo Testamento, tiene que ver con su cumplimiento. A esto se le conoce como el antitipo. ¿Sí? Entonces, puede ser una persona, comúnmente son personas. Vamos a encontrar objetos, ciertos eventos, incluso instituciones. Les voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento todos reconocemos el templo. Puede ser antes del templo, el tabernáculo, posteriormente el templo. Representaba la presencia de Dios. Ahora, algo también que quiero dejar claro es que en el Nuevo Testamento hay una afirmación de estas figuras. No es algo que saquemos nosotros de la manga. Por ejemplo, cuando ustedes nos recordarán cuando Jesús pasa por el templo y dice, destruyan ese templo, y se los dice a los judíos, a los fariseos, dice, y yo en 3 días que lo reedificaré. Y es ahí donde empiezan las murmuraciones y dice, bueno, nos ha llevado más de 40 años construir este templo y tú dices que lo vas a destruir. ¿De qué hablaba Jesús? De él mismo. Así es, de él mismo. ¿Por qué? Porque vean, el templo representaba su cuerpo. Y no solamente era el templo que está en el Nuevo Testamento, no, ese es el Antiguo Testamento. De tal manera que cuando nosotros entonces hablemos en el Antiguo Testamento acerca del templo, no tenemos de perder de vista lo que Jesús dijo en el Nuevo sobre el templo o sobre el tabernáculo. Porque pasa lo mismo. En Juan capítulo 1, cuando se habla de Jesús y dice la Biblia que habitó en nosotros. Pero el sentido del original es que hizo morada en nosotros. Es como si él hiciera como la acción de una casa de campaña. Cuando nosotros, en el Antiguo Testamento se montó una casa de campaña, ¿no? Hacía presencia. Entonces, hace alusión de la misma manera. Vamos a encontrar otros ejemplos. Bueno, aquí creo que, a ver, moví la diapositiva, entonces, aquí están las otras tipologías. Aquí vamos a ver algunas personas que representan a Cristo en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto es Romanos 5:14. Entonces, ven, aquí nos está hablando Pablo que Adán es un tipo de Cristo, es decir, está representando a Cristo en el Antiguo Testamento. Primero, antes de la caída, porque es la imagen de Dios. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Cuando ya cae en pecado, en la tentación, vamos a encontrar que está representando al hombre. Es Cristo, pero a la vez vamos a encontrar que Cristo es el segundo Adán, ya lo va a mencionar Romanos. De tal manera que hay ese contraste entre el primero y el segundo Adán. Ahora, con esto también tenemos que tener algo claro. Los tipos no son perfectos. Se van a utilizar ciertos aspectos para Cristo, no todos, porque si no, debemos entender que Cristo es superior a la tipología. Cristo es superior a todos los que lo representan en el Antiguo Testamento por la cuestión del pecado. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta aquí. Repito, esto no es una invención, sino que tenemos que ver cómo el Nuevo Testamento respalda la figura del Antiguo Testamento. Sansón, vean Jueces 13, versículo 3 y versículo 5. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás un hijo, porque aquí que concebirá y darás un hijo, a luz un hijo, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. De hecho, uno de los predicadores que más se enfoca en esta cuestión de la tipología en el Antiguo Testamento es David Barceló. No sé si han escuchado de él. David Barceló es un pastor español, es bautista, y él, una de sus áreas fuertes tiene que ver con la consejería bíblica. Entonces, si ustedes pueden buscarlo en YouTube, David Barceló, van a encontrar algunas predicaciones que van a hacer esa tipología. A algunos le van a referir más como, no tanto como tipología, sino más como algún tipo de comparación, ¿sí? de algunas cualidades de personajes del Antiguo Testamento hacia Cristo, pero pueden ustedes verlo. Igual les voy a enviar el link de una conferencia que él hizo precisamente sobre este libro, el de Predicación Expositiva de David Hales, sobre predicación expositiva. Es una conferencia de los 4 capítulos. Por eso yo les decía anteriormente que es necesario que ustedes lean todo el libro para que sea fácil escuchar la conferencia. Pero igual, si no lo han leído, también no es muy difícil la conferencia y está muy bien la conferencia. Bien. Y otro pasaje que igual a mí me gusta mucho es el de segundo libro de Samuel, el del capítulo 9. Y vamos a encontrar igual estas comparaciones. Cuando la Biblia habla, esta es una historia conocida, pienso yo, sobre David, recordarán, con el hijo de su amigo Jonatán, Mefiboset, y recuerdan ustedes aquella historia. Bueno, pero lo interesante es ver las cualidades o las características de David y las de Mefiboset, y ver cómo David tiene que cumplir una promesa, y la cumple no tanto por quién era Mefiboset, sino porque David se lo había prometido a Jonatán. Y Mefiboset reconocía que él no merecía nada. Y a pesar de que él no merecía nada, David lo sienta a su mesa. Y vean ese contraste. David, el rey que perdona la vida, quien tiene misericordia, le permite comer en su mesa, aunque no lo merece. Mientras que Mefiboset, él mismo se considera como un perro muerto, que merece la muerte, que está imposibilitado. Recuerden que está inválido, él no puede valerse por sí mismo. Sin caer en la alegoría, debemos ver cómo nos está apuntando hacia lo que hace David, porque David hizo algo de precisamente lo que hizo Cristo con nosotros.
Es decir, cuando nosotros vemos esa historia, nosotros no podemos decir, hermanos, seamos como David. No. Sino, hermanos, nosotros somos un Mefiboset. Nosotros no tenemos derecho de sentarnos a la mesa del rey. Nosotros somos como un perro muerto, merecemos la muerte. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta porque estamos imposibilitados, como el caso de Mefiboset, que estaba inválido. Mientras que David, que era el rey, mientras que David, que él podía matarlo, porque según la tradición es que tenías que acabar con toda la descendencia de aquel rey que te podría en un futuro rebelarse contra ti. Y no lo hizo, por una promesa, tal como lo que Dios ha prometido. Su promesa se ha cumplido. Entonces, son esos, a la hora de nuestra exégesis vamos a encontrar esos puntos de comparación. Bueno, ahorita nos va a lanzar la plataforma y regresamos, no nos tardemos en regresar porque, bueno, por ejemplo, veo que esta clase está muy, muy interesante. No sé cómo les parece a ustedes. Bien, entonces les decía, esas son las tipologías, son aquellas historias que podemos encontrar, o esos personajes, objetos, lugares, instituciones, que nos hacen una referencia a Cristo, que tiene que estar confirmado en el Nuevo Testamento porque alguien lo ha afirmado. Por ejemplo, Pablo lo hace, confirma muchas de esas figuras, pero hay otras que vemos ciertos elementos. O sea, hay muchos elementos que a la hora de leer el pasaje encontramos acerca de la gracia, encontramos acerca del perdón, encontramos muchas de esas cosas. Hace algún tiempo, por ejemplo, yo predicaba en el capítulo 50, si no me recuerdo, de Génesis, cuando muere el padre de José, muere Jacob, y es ahí donde, como ha muerto, vienen los hermanos de José a decirle que él no, en ese caso, su padre había dicho que le perdonara. Pero es ahí donde vamos a encontrar que no hay referencia realmente que esté registrado. Y en realidad ellos tenían miedo de que él los acabara, que él los matara. Y dice la Biblia que cuando escuchó esto, José, porque no fueron directamente los hermanos, sino que vieron mensajeros, él los mandó a llamar. Y dice que él lloró con ellos. Y encontramos algo interesante porque él dijo que quién era él para acabar con ellos. Aquí estoy parafraseando, voy directamente al pasaje para no inventarles. Es Génesis 50, que está en los versículos 15 al final. Pero es interesante ver lo que dijo José. El versículo 18 dice: y vinieron también sus hermanos y le postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Aquí lo que podemos ver en este pasaje es cómo José había comprendido la soberanía de Dios en su vida. De tal manera que a pesar de que él tenía razones para matar a sus hermanos, porque él estaba después de Faraón, y lo único que a él lo podía detener era Jacob, su padre. Pero su padre había muerto. Y él entonces, a pesar de que los hermanos sin miedo, él no acaba con ellos. Y vemos cómo él ha madurado en su pensamiento y ha comprendido que cada etapa de su vida ha servido para que pueda ver la mano de Dios. Entonces, él ha comprendido, por ejemplo, acerca de lo que Dios hizo en el pozo, en la cisterna, lo que Dios hizo cuando él estaba con la casa de Potifar, cómo él había crecido cuando estaba en la cárcel y ahora
al frente de aquel gobierno. Y veamos entonces que él comprende también que Dios estaba permitiendo eso para que el pueblo llegara a Egipto, porque Dios los iba a liberar de Egipto. Y era la manera en la que ellos tenían que llegar. Ellos llegaron como invitados y se fueron como un pueblo liberado de una esclavitud. Entonces, lo que pasa con José es importante porque es la manera en la que Dios libera al pueblo. Y a la misma vez, la forma en la que él perdona a sus hermanos tiene que ver mucho con lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que encontrar esos elementos que nos lleven hacia una historia mayor, hacia la historia de la redención. Y así podemos estar buscando ejemplos y vamos a encontrar muchos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay textos que son más difíciles? Bueno, otra forma de hacerlo es a través de la trayectoria histórica. Los teólogos bíblicos, la mayoría de ellos ha dividido la historia de la redención en cuatro, o la historia bíblica en 4 secciones. Lo primero tiene que ver con la creación. Es esa parte donde, si lo buscamos literalmente en la parte bíblica, lo vamos a encontrar en los primeros 2 capítulos de Génesis. Es decir, cuando todo está en santidad, cuando Dios crea al hombre, cuando Él se comunica directamente con ellos, cuando ellos escuchan su voz. Y hay un parteaguas que tiene que ver con la caída. Esa parte de la caída lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3. Cuando entra el pecado en el mundo por medio de Adán. Pero después vamos a encontrar la redención. Si nosotros, repito, si nosotros lo podemos ubicar literalmente en la Biblia, lo vamos a encontrar desde el versículo 15 de Génesis 3, ¿no? La promesa. Hasta, pues, ¿qué será? Hasta la cruz de Cristo. Y de ahí vamos a encontrar nueva creación. Podemos verlo con la resurrección de Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué debo hacer yo? Debo de buscar, si yo soy un pasaje de la Biblia, debo ver mi pasaje hacia dónde está apuntando, hacia dónde se relaciona. ¿Se está relacionando hacia la caída? ¿Hacia la redención? ¿Hacia la creación o hacia la nueva creación? Por ejemplo, si yo estoy leyendo una carta al Nuevo Testamento, ¿dónde se ubica? ¿Dijo Nuevo Testamento? Sí, una carta del Nuevo Testamento. Ay, Dios mío, ¿nueva creación o redención? No sé, estoy entre las dos. Sería nueva creación, ¿no? Nueva creación. Porque ya Pablo le estaría hablando a creyentes, a personas convertidas, a personas que ya han creído en el Evangelio. Si Pablo estuviera hablando, no sé, por ejemplo, si estamos en el libro de los Hechos y Pablo está dando un discurso, no sé, en Grecia, podemos ver ciertos elementos de Pablo. En algunas partes hace alusión a la creación, en otras partes hace alusión a la caída, a la redención y a la nueva creación. Entonces debo ubicar mi pasaje, hacia dónde está apuntando. Y eso igual es una forma de ver mi pasaje a la luz de toda la historia. La redención es como la pieza de rompecabezas, mi pieza cómo encaja dentro de todas las demás piezas. Y esta es la que presenta Grace Goldsworthy en Evangelio y Reino. Y aquí lo presenta en este diagrama. Por ejemplo, el tema que él utiliza es el tema del reino, el reino de Dios. Él ve toda la Biblia como un solo tema. Y él lo ve como que el reino de Dios en diferentes etapas. Para él hay un patrón original. Para él, el reino se compone de ciertos elementos. Se compone de un lugar, se compone, en ese caso, el primer lugar es el Edén. Y él lo pone como el reino establecido, el modelo que Dios ha demostrado. Y lo encontramos en Génesis 1 y Génesis 2. Pero después vamos a encontrar la parte
que hace que se empañe la historia y tiene que ver con la caída. Entonces, eso regresa. Vean el nivel donde está el patrón original del Edén, está en la parte superior. Eso hace que baje de nivel la siguiente sección, porque es por medio de la caída. Y entonces esto nos lleva al reino prometido. Ese reino que ha sido prometido en Abraham, que es el padre de la fe. Y vamos a encontrar que ese reino va a llegar al siguiente, que es el reino prefigurado. Es decir, desde Abraham hasta Saúl sería un reino prometido, hasta él, ha sido un reino prometido. Pero ya en David es un reino prefigurado, porque David va a representar a Jesús. David va a representar a Cristo. Entonces, dentro de ese periodo, vamos a encontrar la historia de Israel. Y ese es un periodo histórico. Desde Abraham hasta David, todo es historia. La mayoría del Antiguo Testamento es historia. Bueno, aquí, entonces, en toda esta historia lo que predomina es el tipo, la tipología. Después vamos a encontrar de David hacia el final del Antiguo Testamento, hay un anuncio, la primera venida de Cristo. Y es ahí como se denomina como el reino se ha acercado. ¿Ok? Y vean, pasa a un siguiente nivel, antes del patrón original, pero por encima de la historia de la redención, de la historia de Israel, perdón. Entonces, aquí es la confirmación del tipo, y tiene que ver con el periodo de las profecías, desde Salomón hasta Malaquías, todo lo que tiene que ver con el anuncio profético. Todo esto es el Antiguo Testamento. Entonces, él así va a dividir el Antiguo Testamento. Un patrón original, el Edén, manchado por la caída, bajan a un nivel donde empieza entonces el anuncio de un reino prometido hasta un reino prefigurado, porque en el Antiguo Testamento el mayor rey es David, pero David está anunciando con su reino a aquel que iba a ser un reino mayor, el de Cristo, el reino eterno. Él nos lleva al siguiente periodo de David hasta la primera venida de Cristo, que es anunciada hasta Malaquías, y encontramos este periodo de profecías. Es la confirmación del tiempo. Entonces, todo eso es Antiguo Testamento. Y de ahí pasamos al siguiente nivel, que es de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí abarca todo lo que es el Nuevo Testamento. Si la primera venida es el reino se ha acercado, la segunda venida de Cristo es el reino consumado. Y esto nos lleva entonces a esta sección, cumplimiento del tipo. El antitipo, es decir, Cristo. ¿Sí? Y vean, ¿qué hace Cristo? Cristo trae un patrón, regresa al patrón original, al Edén. Y aquí, ojo, porque aquí tiene mucho que ver nuestra concepción que tengamos de la escatología. Es decir, nosotros como reformados creemos en cielo nuevo y tierra nueva. La iglesia reformada no cree que el creyente va a vivir en el cielo, sino que cuando venga Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el modelo. Volvemos a lo que hizo Jesús. De hecho, Goldsworthy lo va a explicar en ese último capítulo. Que Cristo va a ser, recuerden que es el segundo Adán. Entonces vamos a vivir tal como vivió Adán. Es decir, en el capítulo 1 y 2 de Génesis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser como Jesús, sin pecado, en santidad. Entonces, ¿qué hace él? O sea, eso es que nos ayuda en nuestro estudio hermenéutico, en que siguiendo ese modelo nosotros vamos a ubicar nuestro pasaje. Si nuestro pasaje tiene que ver con Malaquías 4, ¿dónde lo voy a ubicar? Si mi pasaje es Malaquías 4, ¿dónde lo ubico? ¿En cuál patrón?
¿Dónde lo ubico? Si es Malaquías 4. Sería confirmación del tipo, la profecía. No hay tanto pierde. Si yo estoy hablando de la parábola del buen samaritano, en el cumplimiento del tipo. ¿Por qué? Porque está en uno de los evangelios, está en el Nuevo Testamento. Si yo estoy hablando, no sé, de la historia de Abraham con Isaac, el sacrificio, ¿dónde lo encuentro? En la historia de Israel, en los comienzos. Y bueno, haciendo un paréntesis, siguiendo ese ejemplo de la historia de Israel, en el caso de Isaac, cuando el sacrificio, vamos a encontrar, igual hay una cita cruzada, me lleva a Hebreos capítulo 11 y me habla de ciertos detalles que, para entender lo que me dice en Génesis 21, si mal recuerdo, que es cuando el acontecimiento este. Y entonces tiene mucha trascendencia porque si Abraham confía que Dios iba a proveer, tal como le dijo Isaac, que iba a proveer del animal para el sacrificio, también confiaba en que Dios iba a dar aquella descendencia que le había prometido. Ahora, ¿cómo jugaba esto si él pensaba que la descendencia se iba a dar en Isaac, pero Dios lo estaba quitando? Porque dice en Hebreos 11 que Abraham pensaba que Dios lo iba a resucitar, y dice el texto donde figuradamente lo hizo. Es decir, él creía que Dios iba a resucitar, que él iba a matar a Isaac, pero que Dios iba a resucitar a Isaac. Entonces vean cómo los pasajes de la Biblia tienen una trascendencia a lo largo de toda la Biblia. Por eso es que debemos comprender que hay pasajes que, a pesar que son complicados, tienen una razón de ser. Y que hay pasajes que uno no entiende por qué están ahí, y hay otra información que nosotros quisiéramos, o detalles de ciertos pasajes, pero no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Bueno, porque no es importante. Lo importante es lo que está escrito, ¿ok? Bien, pues con esto concluyo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué les ha parecido la clase? Muy, muy interesante. Ok. ¿Algo nuevo con que se van hoy? Sí, yo al menos desconocía la parte de, sí había escuchado de los tipos, pero no de los antitipos, y me había quedado con la idea, por ejemplo, cuando se predica acerca de, bueno, he escuchado mucho que hay que ser como David, hay que ser como, o sea, ahí en esa parte quizás, digo, el objetivo es que nosotros cada vez tengamos el carácter de Jesús, ¿no? Pero no sé ahí si realmente aplique que por eso a veces hemos escuchado que dicen que hay que ser como David en algunos aspectos, en algunas características o cualidades. No sé si queda o que abstenerse. O sea, lo he escuchado, lo digo porque lo he escuchado. Sí, porque por ejemplo, cuando estamos frente a aquella escena de David contra Goliat, todos dirían, bueno, hay que ser como David. Que puso su confianza, bueno, según ahí, porque pone su confianza en Dios, sabía que él iba, que con quién iba, ¿no? Ahora, pero cuando nosotros leemos el pasaje completo, nos damos cuenta que nosotros no somos David. Nos damos cuenta que nosotros somos Saúl, porque nosotros somos los que no queremos ir. Y que David en realidad representa a Cristo, aquel que hizo lo que nosotros debiéramos hacer, pero que no hicimos por miedo. Ajá, sí, ya entendí. Entonces debemos de ver cómo el pasaje realmente se habla hacia nosotros o está apuntando hacia Cristo. Porque muchos de ellos van a apuntar más hacia Cristo más que hacia nosotros. Les voy a enviar el link de la conferencia de Barceló, creo que les va a ayudar mucho precisamente en esa parte, porque él hace referencia a ese punto de que podamos ser como David, podamos ser como Gedeón, podamos ser como Noé, obedientes como Noé, valientes como David, en fin, ¿no? Pero él aclara mucho esa parte. Sí, bueno, en lo personal trae mucha luz y en la parte donde que ya tenemos, bueno, cuando estemos leyendo un texto o una historia, a ver quién es el que hace referencia a Cristo
y cuál de los personajes es con el que nos debemos realmente identificar. Así es. No necesariamente siempre va a ser así, pero nos da cierta luz para saber hacia dónde está apuntando el pasaje. Okay. Gracias. Kaylee, hoy no te hemos escuchado mucho. Pues ya había escuchado del antitipo y del tipo, pero creo que ahorita fue un poquito más profundo porque se revisó un poquito más, se revisaron otros puntos. Entonces, igual lo que decía Lady, ¿no? De que siempre nos ponen de ejemplo, o sea, lo he escuchado en las predicaciones, de ser como este personaje, como el otro, pero pues ahorita ya, creo que ya quedó un poco más claro. Ok, bien. Sí, pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a Jonás, si nosotros podemos ser como Jonás, habría capítulos como te dijeron, capítulo 1, no seas como Jonás, capítulo 2, sé como Jonás, capítulo 3, sé como Jonás, capítulo 4, no seas como Jonás, porque en el capítulo 1 no quería ir a Nínive, entonces no seas como él. Capítulo 2, sé como él, porque él confió en que Dios lo salvó, ¿no? Cuando está cayendo en el mar. Capítulo 4, sé como Jonás, porque él predicó a Nínive. Capítulo 4, no seas como él, porque él ya esperaba la destrucción de Nínive, ¿no? Pero cuando analizamos la historia, el contexto, nos damos cuenta, primero, que, el texto gira en torno de que la salvación es de Jehová. Que cuando él es lanzado al mar, el pez que se lo traga, no se lo tragó como castigo, se lo tragó para salvarlo. Porque si nosotros analizamos el capítulo 2, cuando él va cayendo, él va hablando de que está a punto de morir, de que está abriendo el cerrojo que va hacia la muerte. Y que cuando el pez lo traga, es la salvación de Dios. Es decir, Dios envió al pez, porque él va muriendo cuando va cayendo, pero él no muere cuando está dentro del pez. Por eso él dice la salvación. Es decir, él comprende que la salvación está en sus manos, que la salvación está en las manos de Dios. Entonces, vean cómo el pasaje nos habla. Yo también, sí, esta es la primera vez que lo escucho explicado así. Lo otro que tenemos que ver, que eso no tampoco, repito, eso no es sacado de la manga. Jesús dijo que así como, en ese caso, Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así era necesario que él estuviera 3 días en el sepulcro. Entonces, vean, o sea, les repito, no es algo que nos estamos inventando nosotros, sino que es un estilo, es una parte de la predicación que se ha quedado relegada, que es la parte donde nos hemos enfocado mucho en la exégesis, pero que hemos olvidado cómo esa exégesis nos ayuda para que veamos cómo la Biblia es parte de un todo, ¿no? Y cómo nos lleva al Evangelio, ¿ok? Bien, pues espero que repasen, esto es de mucho repaso, de estar estudiando para ir mejorando la forma y su estudio, y pues les voy a enviar, les digo, les voy a enviar este libro. Igual tengo otro que un amigo me envió, igual de predicación cristocéntrica, igual se los voy a enviar, es de Edmund Clooney. El diagrama que hemos estado manejando es de Edmund Clooney, este diagrama, entonces, el primer diagrama, ese diagrama es de Edmund Clooney. Entonces le voy a enviar, de este autor le voy a enviar un libro que habla de predicación cristocéntrica, predicación de Cristo en el Antiguo Testamento. Igual él tiene otro libro que se llama El Misterio Revelado, y él igual va a hablar de muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese déjenme checarlo si está en PDF, si lo encuentro igual se los envío, ¿ok? Bueno, pues con eso concluimos la clase de hoy. La próxima semana estaremos hablando de la aplicación, ahora sí, cómo aplicamos un pasaje ya a nuestra vida. Creo que esta es la parte donde llegamos a hermenéutica y queremos hacerlo, ¿no? Pero se dan cuenta que es lo último, porque debo comprender el pasaje bien para poderlo aplicar a mi vida. Porque si no, lo que voy a hacer es esto, espiritualizar el pasaje o alegorizar. Entonces eso veremos la próxima semana, y dentro de 15 días vamos a ver un ejemplo de todo lo que hemos aprendido ya aplicado en un pasaje, ¿ok? Bien, pues con eso concluimos. Vamos a pedirle a Antonio que haga una oración para concluir. Sí, Antonio. Ah, disculpa, hermano, no lo escuché. Ni porque me tienes al lado.
Vamos a orar. Señor, en esta tarde, noche, te damos gracias porque pudimos estar aquí. Te agradecemos, Señor, porque aprendimos que en cada texto, Señor, tenemos que aprender a ver a Cristo, Señor. Te damos gracias porque este nuevo conocimiento nos es dado, porque tú le has dado sabiduría al hermano José para que él nos la enseñe, Señor, para que sea más claro para nosotros, para librarnos, Padre, de ese error, de caer en el moralismo, de caer en el legalismo, Señor, y para poder ver más a Cristo, para poder ver su gloria y su obra a través de todas las Escrituras, como aparece en tu palabra que Cristo desde los profetas les decía cómo hablaban de las Escrituras, que así, Señor, nosotros podamos verlo. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo a través de todas las Escrituras, para que la enseñanza que se nos quede, Señor, y la enseñanza que demos sea una enseñanza correcta y adecuada a tu palabra. Te agradecemos y te pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Algo más. En el libro que envié de Introducción del Antiguo Testamento de Temple Lockman, al final de cada capítulo, de cada libro, hay una perspectiva. Él la maneja como perspectiva novotestamentaria. Y él igual hace alguna alusión de cómo el libro, pero él ya no es capítulo porque no es como el libro habla o apunta hacia Cristo. Entonces igual para que lo consideren. Es Introducción al Antiguo Testamento de Temple Lockman. Ahí se los envía en PDF. Bien, pues es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.